notar cómo se van hilando esfera tras esfera y campo tras campo. Entonces al principio era pues nada, estamos vendiendo carne y así se vende la carne, pero entonces luego llegan las autoridades, llegan los médicos, llegan los veterinarios y vamos entendiendo o se va complejizando también esas prácticas súper cotidianas y simples como es comprar comida o cocinar comida. Y ahí es donde también llega, por ejemplo, la nueva noción de cómo así que tengo que lavar, cómo así que tengo que Ujú. limpiar estas cosas y por ejemplo la noción de la pureza y por ejemplo la misma noción de que el médico me diga a mí lo que pasa es que si no lavas enferma porque hay un microorganismo, que eso también lo veo en su libro y es en la medida de la narración van llegando y se van como conformando nuevos conocimientos cada vez más avanzados de la medicina que transforman las actividades urbanísticas cotidianas de las personas y uno de esos ejemplos me pareció súper chévere es el delantal blanco, ¿no? Que empezaron a usar los carniceros. Sí, sí, claro. Y utilizar es decir, dar una imagen de limpieza. Sobre todo el tema de la carne era espantoso, el tema de la leche. Incluso hay una fotografía supremamente hermosa de un fotógrafo caleño, de Lenis, ay, el apellido es extranjero. Y resulta que este hombre ha hecho una fotografía preciosísima de un hombre con unas tinas. Él está subido en un caballo y tiene unas tinas al lado y lado. Eso lo empezaron a prohibir. Dijeron, las tinas ya no pueden ser vendidas, la gente ya no puede empezar a vender leche por su cuenta. Se tiene que ir a un espacio especial a comprar la leche, porque nadie te garantiza que esa leche tenga las condiciones idóneas. Entonces, poco a poco se fue especializando el conocimiento, se fue educando a la gente en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos en cuanto al agua y en muchos aspectos fue mejorando. Por eso hoy en día, digamos, estamos todavía en condiciones que todavía nosotros podemos mejorar aún más, porque cuando uno tiene la oportunidad de viajar, dice, qué bueno sería que nosotros tuviéramos estos hábitos como en Colombia, allá en Colombia, así como lo tienen en este país, para reciclar, para organizar, para muchas cosas. Estamos caminando en ello, pero hemos evolucionado muchísimo, digo yo. Ujú. Claro que sí. Una de esas cosas también que quería conversar con ustedes, precisamente esta discusión sobre la educación o la modificación de hábitos y que la gente entienda que hay que lavarse las manos porque sí, para prevenir las enfermedades o ser más higiénico, precisamente entender por qué los cambios en las plazas, en la leche, porque eso también debió causar un shock muy grande a las personas y es como, ¿por qué no voy a poder seguir haciendo las cosas como las venía haciendo hace años y que funcionan perfectamente? Que creo que también se consolida un poco con el discurso de precisamente las enfermedades contagiosas y las regulaciones y las autoridades que se construyen. Pero entonces quería preguntarle que nos cuente cómo vio en su trabajo y cómo lo ve también hoy en sus estudios actuales esa relación de estas nociones de higiene, de la medicina, de la profesionalización con las prácticas o conocimientos locales, no solamente de salud y enfermedad, sino de vivir, de comer, de limpiar. ¿Cómo vio esa relación? Bueno, digamos que por un lado, algo que me pareció muy interesante cuando estaba yo viendo este tema es que las teorías van cambiando con el paso del tiempo. Y hubo una teoría que me pareció que era como que fue tan decisiva y que a la vez también como que marcó muchísimo tiempo, fue demasiado tiempo y trajo unas repercusiones hasta que finalmente evolucionó hacia lo que tú dices. Había una teoría que era una teoría expuesta en el siglo XVII por Thomas Sydenham, era la teoría miasmática, la teoría de los miasmas. Este hombre se le llamó el Hipócrates inglés y él decía que en el ambiente pululan elementos que se convierten en elementos contaminantes y que van a generar aires nocivos. Esos aires nocivos van a dar lugar a enfermedades. Entonces, es así como se piensa que, espérame, es así como se piensa que esos aires nocivos generan enfermedades y la gente empieza entonces a morirse de determinadas cosas. Decían que había diferentes fuentes para esos aires nocivos, como por ejemplo los seres humanos que tenían también exhalaciones malolientes, los animales, las carnes pútridas en los cementerios, en los sitios
de mercado, etcétera. Y esta teoría va evolucionando, pero hay algo importante en la teoría, en el sentido que es del mismo ambiente de donde provienen muchos de los males que aquejan al ser humano. Esa teoría permite observar con mucho más cuidado a la naturaleza, observar el espacio específico, quiénes viven allí, cuál es el clima, las condiciones de ese espacio, etcétera. Y poco a poco la teoría va evolucionando con los aportes científicos, etcétera, hasta que finalmente se establece que no son los llamados aires nocivos los que afectan a la gente, sino que es, digamos, son los microbios. Y en ese sentido, Pasteur y también Koch son los científicos que van a dar luz en ese sentido, en lograr entender que hay una serie de microbios que generan ciertas enfermedades y dependiendo del microbio, así también será el grado de vulnerabilidad de esa persona. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos nosotros que hay que combatir esos microbios para evitar que nuestro cuerpo se enferme y llegue a unos niveles, pues, digamos, gravísimos. Es así como entonces nosotros prácticamente logramos empezar a combatir las enfermedades.